Extender la bienvenida a la Organización de las Naciones Unidas al excelentísimo Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina. Lo invito a tomar la palabra ante la Asamblea. En nombre de Dios, clemente misericordioso, Su Excelencia Secretario General de las Naciones Unidas, Presidente de la Asamblea General, señoras, caballeros, que la paz esté con ustedes. Han pasado ya 24 años desde la firma de los acuerdos de Oslo, un acuerdo provisional que palestino, y la esperanza de que pronto conseguirían la independencia dentro de su Estado y lograr la paz entre los israelíes y los palestinos. Yo me pregunto, ¿qué queda de esa esperanza en el día de hoy? Señor presidente, señoras, señores, nosotros reconocimos al Estado de Israel con las fronteras de 1967, pero la negativa constante de Israel de reconocer esas mismas fronteras ha cuestionado el reconocimiento mutuo que firmamos en Oslo en 1993. Desde que compareciera ante ustedes, ante esta insigne asamblea, el año pasado, cuando rogué porque 2017 fuera el año del final de la ocupación israelí del territorio del Estado de Palestina, desde entonces el gobierno israelí no ha hecho sino proseguir con su campaña inclemente y de asentamientos en nuestro territorio, en violación de todas las convenciones internacionales y resoluciones pertinentes sobre la cuestión de Palestina. Igualmente, ha proseguido con su desdén flagrante a la solución de los dos estados, recurriendo a políticas dilatorias y tácticas y pretextos divisivos para escaparse de su responsabilidad de acabar con la ocupación del territorio del Estado de Palestina. En lugar de atender a las cuestiones subyacentes y resolver las causas radicales del conflicto, Israel ha intentado desviar la atención internacional a cuestiones secundarias que en realidad vienen causadas por sus propias políticas coloniales. Mientras nosotros llamamos, igual que la comunidad internacional, llamamos al fin de la ocupación israelí del territorio de nuestro Estado, Israel se dedica a la incitación, a las falsas acusaciones, simulando que no tiene socio palestino e imponiendo condiciones entorpecedoras e irrazonables. Israel es bien consciente, como todos ustedes, que su ocupación incita a la violencia y al odio. Y de ahí que esta ocupación militar israelí de nuestra tierra haya perdurado ya durante más de medio siglo. Hace 10 años convinimos conjuntamente en establecer un comité tripartito entre las Naciones Unidas, Palestina e Israel, para poder tratar la cuestión de la incitación. Y la decisión quedaba en manos de las Naciones Unidas. Este comité ha trabajado en algunas ocasiones, pero se canceló en su momento. Y desde entonces hemos venido llamando para que se convocara de nuevo, en vano. De modo que, ¿quién se dedica a incendiar y a incitar ahora? Lo que resulta extraño es escuchar a todos aquellos que hablan de la responsabilidad de acabar con la ocupación, haciendo referencia a ella como una semi-ocupación o una supuesta ocupación. Sí, yo me pregunto, ¿qué quieren decir
¿Qué quieren decir con eso de supuesta ocupación? ¿Medio siglo de ocupación qué es? Esos irresponsables hablan de supuesta ocupación. Me parece que tales expresiones no son responsables y son inaceptables. La continuación de esta ocupación es una afrenta a la comunidad internacional y a nuestro país. Las Naciones Unidas son aquellos en quienes recae la obligación jurídica, política, ética y humanitaria de acabar con esta ocupación y permitir al pueblo palestino que viva en libertad y prosperidad en su Estado independiente de Palestina, con Jerusalén Este como capital. Por el gobierno israelí. Para salir de este encallamiento y de tanto fracaso de iniciativas de paz, surgió la iniciativa francesa para resucitar el proceso de paz y la solución biestatal. La iniciativa francesa desembocó en la convocatoria de la Conferencia de París a principios de año, a la que asistieron 70 estados y 4 organizaciones internacionales. Todos estos empeños recibieron la negativa, incluso aún peor el boicot de Israel. Líderes como el presidente Vladimir Putin de Rusia, el presidente Xi Jinping de China,
han iniciado igualmente proyectos de paz. Les damos las gracias a todos ellos. Por cierto, el último de estos intentos es el que lleva al presidente estadounidense Donald Trump de las riendas. Por nuestra parte, en repetidas ocasiones hemos intentado resucitar el proceso de paz y hemos llamado al primer ministro israelí a que simplemente afirme su compromiso con la solución biestatal y a que se siente con nosotros a negociar para delinear las fronteras entre Israel y el Estado de Palestina, como primer paso para abrir una senda para unas negociaciones más significativas que puedan resolver las otras cuestiones finales. Sentarse conjuntamente, resolver cuestiones de fronteras y finalmente resolver las otras cuestiones pendientes. Pues desafortunadamente el primer ministro israelí también rechazó esta oferta. A medida que proseguimos con nuestros esfuerzos de paz, Israel sigue transgrediendo sus compromisos y entorpeciendo cualquier esfuerzo. Mediante la construcción constante de asentamientos por doquier, ya no queda espacio para el Estado de Palestina. No queda espacio. Es inaceptable ni para nosotros ni para ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad. También han rechazado la solución biestatal. Y esto plantea una auténtica amenaza a los dos pueblos, al pueblo palestino y al pueblo Israel por igual. Además, la situación actual nos obliga a acometer una revisión amplia y estratégica de todo el proceso. Señoras, señores, el compromiso unilateral con la paz nunca basta para lograrla. En el pasado ya habíamos advertido y seguimos advirtiendo de todas las políticas permiten ser libres, porque o bien somos libres o no lo somos. Decía que hemos advertido ya en el pasado y seguimos advirtiendo de todas las políticas israelíes tendentes a atrincherar la ocupación y el colonialismo sobre el terreno en Jerusalén Este. Estas políticas están azuzando la animosidad religiosa y podrían acabar vertiendo un conflicto religioso. Ya hemos pedido al gobierno israelí que defienda el status quo histórico y jurídico de los lugares sagrados en la ciudad de Jerusalén. No obstante, el gobierno israelí, desde su ocupación de Jerusalén en 1967, porque sí, es una potencia ocupante, Jerusalén está ocupado, desde entonces, Israel en repetidas ocasiones ha actuado por consolidar la anexión unilateral de la ciudad. Y así lo hizo, igual que con el Golán. Es una decisión a la que nos opusimos en su momento y a la que seguimos oponiéndonos en el día de hoy, junto con el resto de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, que se ha pronunciado en numerosas resoluciones que condenan esta anexión ilegal de Jerusalén. Las resoluciones del Consejo y las resoluciones de la Asamblea General no se están poniendo en práctica. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Con quién tenemos que hablar? No queremos recurrir y no vamos a recurrir jamás al terrorismo y a la violencia. Jerusalén es una ciudad ocupada y las decisiones y prácticas de Israel son nulas, ilegales, así como carentes de significado en su totalidad. Lo mismo se aplica a todos los asentamientos israelíes en Jerusalén Este y al resto del territorio palestino ocupado. Es un territorio ocupado, el nuestro. Los intentos de Israel por cambiar el status quo de Al-Quds y especialmente
en cuanto a la condición actual, la integridad de la mezquita de Al-Aqsa, son actos que solo pueden describirse como jugar con fuego, amén de ser una manera de inmiscuirse en nuestras responsabilidades, así como la del país hermano de Jordania. Queremos advertir al gobierno israelí de las implicaciones que podría tener tal agresión. Ha de ser plenamente responsable de sus actos y de sus consecuencias. No intenten jamás librar una guerra religiosa. Es un terreno demasiado peligroso y nosotros no lo queremos. Nuestro conflicto, ojo, es político. Nuestro conflicto es político. Dejemos al margen las cuestiones religiosas. Señor presidente, señoras, señores, a pesar de esta persistente ocupación y sus políticas y prácticas opresivas, hemos sido capaces de edificar nuestro Estado de manera competente, algo que han reconocido una mayoría de Estados miembros de esta organización. 138 estados. 138 estados entre ustedes, es decir, la mayoría de los Estados miembros. Quiero aprovechar la oportunidad de darle de nuevo las gracias a todos aquellos países que reconocieron al Estado de Palestina y que votaron por mejorar nuestra condición aquí en las Naciones Unidas. Y al hacerlo, corrigen ustedes, reparan un poco de la injusticia histórica infligida a nuestro pueblo y sufrida por nuestro pueblo. Y es una acción que también coadyuva los principios de paz y justicia, la visión de paz entre los palestinos e israelíes en la región de Oriente Próximo. El año pasado, igualmente en esta tribuna, ya reiteré que no es sostenible el status quo del territorio ocupado del Estado de Palestina. No obstante, la situación no ha hecho sino deteriorarse debido a la insistencia israelí de proseguir con su ocupación, políticas agresivas y un sinfín de violaciones del derecho internacional, ante cuyo hecho, de nuevo, una vez más, debemos llamar a Israel como potencia ocupante a que respete plenamente y acate todas las obligaciones que se desprenden de su propia ocupación y que asuma sus consecuencias. No podemos seguir siendo una autoridad sin autoridad. De la misma manera que tampoco podemos permitir que esta ocupación prosiga sin ningún tipo de traba ni costo. Estamos llegando a este punto de no retorno. Si no quieren la solución de los dos estados, si no quieren la paz, bueno, pues que sean ellos quienes asuman las responsabilidades y las consecuencias de sus actos, porque no son las nuestras. La solución biestatal en la actualidad está en riesgo. Nosotros, como palestinos, no podemos seguir encarando esta enorme amenaza que pende sobre nuestra propia existencia nacional, política y social y que está poniendo en peligro la paz y seguridad regionales e internacionales. Tendremos que o bien tomar medidas o bien buscar alternativas que nos permitan conservar nuestra propia existencia y al mismo tiempo mantener abierto el horizonte de posibilidades de paz y seguridad. No obstante, todas las opciones que busquemos y examinemos serán pacíficas y pacíficas. En tal situación, tenemos todo el derecho del mundo de buscar alternativas que nos protejan los derechos y que protejan nuestra tierra y a nuestro pueblo del arraigamiento de un sistema de apartheid. El apartheid se suprimió en Sudáfrica hace varias décadas y lo seguimos sufriendo en Palestina.
tenemos un auténtico régimen de separación en el siglo XXI, un auténtico apartheid en Palestina. ¿Por qué? Pues, por otro lado, también nos hemos remitido a la Corte Internacional de Justicia como derecho que es, si nadie nos escucha, busquemos y agotemos todas las vías. De modo que hemos llamado a la Corte Penal Internacional a que abra una investigación y persiga a los funcionarios israelíes por su implicación en actividades de asentamientos y agresiones contra nuestro pueblo, y seguiremos intentando adherirnos a las convenciones internacionales, protocolos y organizaciones pertinentes, ahora que Palestina goza de condición de Estado observador de conformidad con la resolución de la Asamblea General 67/19 de 2012. Pediré la convocatoria del Consejo Nacional Palestino en un futuro próximo para poner en práctica esta nueva revisión estratégica. Señor presidente, señoras, señores, nosotros, en tanto que palestinos y árabes, hemos escogido la senda marcada por el mundo, la senda del derecho internacional y de la legitimidad internacional. Nuestra opción ha sido la solución biestatal partiendo de las fronteras de 1967 y mantendremos cualquier puerta abierta para las nuevas iniciativas, la última del presidente Donald Trump y del cuarteto, así como de toda la comunidad internacional, para lograr un acuerdo histórico. Ojalá pueda ocurrir. De modo que seguimos insistiendo en que la solución biestatal, el permitir que el Estado de Palestina viva de manera aledaña con Israel en paz y seguridad, es la única solución. Pero si se quebrara esta posibilidad, si se desvaneciera la solución biestatal, en caso de crearse una realidad uniestatal, pero con dos sistemas, el apartheid, sería un sonoro fracaso. Un sonoro fracaso, y ni ustedes ni nosotros tendrán otra oportunidad más que proseguir con la lucha, exigiendo plenitud de derechos e igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la Palestina histórica. No es ninguna amenaza, es simplemente una advertencia sobre las realidades que podrían manifestarse en caso de que prosigan las políticas israelíes en curso que están socavando gravemente la solución de los dos estados. ¿Qué es lo que quieren? No lo sé, pero nosotros tenemos claro que nuestra opción es la solución de los dos estados. Nuestro problema, señoras y señores, es el que nos proviene de la ocupación colonial israelí y no con el judaísmo como religión. El judaísmo, para nosotros, palestinos, cristianos y musulmanes, jamás será considerado una amenaza. Es una religión de Abraham, una religión monoteísta como el Islam y la cristiandad. Ya lo dice el Creador en el Corán y en nombre de Dios misericordioso. El Señor no distingue entre sus profetas. Todos los profetas están en pie de igualdad. Mohamed, Jesús, Mahoma, Jesús y otros. Y no distinguimos entre profetas ni entre mensajeros. Con esta ocasión, por cierto, quiero aprovechar para felicitar a los judíos por el nuevo año judío. Y queremos también felicitar a los musulmanes también por el nuevo año que se inicia mañana. No es más que un nuevo símbolo de acercamiento entre las religiones. Señoras, señores, hemos cumplido a cabalidad con todas nuestras responsabilidades para con nuestro pueblo en la Franja de Gaza, a pesar de las divisiones que existen desde 2007. Desde entonces y hasta ahora hemos facilitado cualquier forma de apoyo por nuestra cuenta a nuestro pueblo en Gaza, que ha venido sufriendo el cruel
bloqueo israelí. Y hemos repetido hasta la saciedad que nadie es más consciente sobre los intereses de nuestro pueblo y que por lo tanto seguimos bregando por lograr este objetivo y atender a las necesidades de protección de nuestro pueblo en Gaza. Una Gaza separada es un falso sueño. No podremos tener un Estado separados. Hoy aprovecho para expresar mi alivio por el acuerdo alcanzado en El Cairo como resultado de los esfuerzos egipcios. Gracias a ello, gracias a este empeño, se han podido aminorar las medidas tomadas por Hamás tras la decisión, incluida la formación de un gobierno. Además, se permite ahora un consenso nacional del gobierno para que pueda imponer su mandato en Gaza. Y gracias a la consecución de este acuerdo estamos muy satisfechos. La semana entrante estaremos presentes desde el gobierno en Gaza para asumir nuestras responsabilidades. De nuevo, comparando con el año pasado desde esta tribuna hice un llamamiento al gobierno británico para que rectificara la grave injusticia que infligió al pueblo palestino cuando emitió la Declaración de Balfour de 1917, prometiendo a los judíos una patria en Palestina. Y ello a pesar del hecho de que Palestina ya estaba poblada por el pueblo palestino y que era además un pueblo poblado al 97% de palestinos. Era además Palestina en su momento uno de los países más prósperos y más progresistas y en ningún momento se tenía que haber colonizado ni colocado bajo el mandato de ninguna gran potencia. Hasta la fecha, el gobierno británico no ha tomado ninguna medida para reparar esta injusticia histórica, ni tampoco se ha disculpado, cuando merecemos todas las disculpas y todas las compensaciones necesarias, aparte de tampoco haber reconocido el Estado de Palestina. En noviembre quieren celebrar el centenario de este crimen contra nuestro pueblo, para más INRI.
¿A quién nos dirigimos? En segundo lugar, segunda acción, poner fin a todas las actividades de asentamientos en el territorio palestino ocupado, como se solicita en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas, incluida una de las más recientes, la 2334. Aparte de los diferentes párrafos operativos y aplicables, en este caso, de la Cuarta Convención de Ginebra, que no se expulsará a nadie de su tierra. Eso es lo que dice textualmente la Cuarta Convención de Ginebra. Israel dice que no, da la negativa por respuesta. ¿Cuál es nuestra opción como comunidad internacional? En tercer lugar, garantizar una protección internacional al pueblo y a la tierra del Estado de Palestina hasta el final de la ocupación, puesto que nosotros mismos somos incapaces de proteger a nuestro propio pueblo, teniendo en cuenta las fuerzas bélicas con las que estamos lidiando. ¿Quién nos va a proteger? Hemos presentado numerosas propuestas de resoluciones que han caído en saco roto. Cuarto lugar, cuarta acción, exigir que Israel haga suyas y que se comprometa con las fronteras de 1967 como base para la solución biestatal y que fije tales fronteras de conformidad con las resoluciones internacionales. Una vez que se delineen las fronteras, cada país podrá operar en su territorio como mejor le convenga sin afectar a los derechos de la otra parte. Porque ahora, a día de hoy, Israel está dedicándose a demoler viviendas, escuelas, hospitales, y nadie se inmuta. Nadie se inmuta. Quinta acción, y he de pedirles a ustedes, a los Estados miembros de las Naciones Unidas, a todos aquellos que reconocieron a Israel, pues bien, deberían decir que reconocieron a Israel, pero que ese reconocimiento se basa en las fronteras de 1967, secundando pues las numerosas resoluciones internacionales y reafirmando su compromiso para con ellas. Incluso aquellos que reconocieron a Israel según la primera resolución, la 181, pero la 181, y he de preguntarles, ¿dónde estaban las fronteras en la resolución 181? ¿Cómo pueden reconocer a un Estado que no tiene fronteras? ¿Ni siquiera había decidido las fronteras? Se dice, el mundo sabe que un Estado es un territorio con fronteras y Israel no tiene fronteras oficiales. ¿Cómo pueden reconocer ustedes a un Estado que no tiene fronteras claras y reconocidas? En sexto lugar, exhorto a todos los Estados a que acaben con todas las formas de involucración directa o indirecta o respaldo al régimen de asentamientos coloniales ilegal de Israel, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y con las posiciones afirmadas ya de los Estados en este sentido, de la misma manera en que se procedió con el régimen del apartheid en Sudáfrica. No podemos tratar de esta manera los asentamientos, no podemos condonar los asentamientos y aquellos países que están operando con Israel en estos asentamientos ilegales deben salir a la palestra y debemos reconocerlos. Por otro lado, realmente no entiendo cómo no podría reconocerse al Estado de Israel partiendo de las fronteras de 1967. Son fronteras ya harto conocidas, las nuestras. ¿Dónde están las fronteras de Israel? Francamente no entiendo de qué manera el reconocer al Estado de Israel pueda perjudicar a las perspectivas de paz, máxime teniendo en cuenta que los palestinos ya reconocimos a Israel con las fronteras de 1967. Octavo lugar,
solicitamos al Consejo que apruebe nuestra candidatura de membresía plena del Estado de Palestina a las Naciones Unidas. ¿Qué nos falta en la candidatura? ¿Qué nos falta? Cada día hemos demostrado que somos admisibles. Y todos los que han respaldado la solución biestatal igualmente deberían reconocer que existen 2 estados y no 1. Si reconocen a Israel, entonces deberían reconocer a Palestina. 9. Novena acción. Exhortamos a la comunidad internacional a que sigan facilitando el respaldo económico y financiero al pueblo palestino para lograr la autonomía. Si finalmente acaba la ocupación, les diremos muchas gracias, ahora seremos autónomos. Por desgracia, y debido a la ocupación, no podemos sino seguir buscando asistencia por la que les estamos muy agradecidos. Nos están ayudando a liberarnos del yugo de la ocupación y les estaremos eternamente agradecidos. También los exhortamos a que sigan facilitando respaldo al organismo de las Naciones Unidas para Palestina, para los refugiados palestinos en Oriente Próximo, el OPS, que realiza una labor de asistencia humanitaria vital. Y en este sentido, les advertimos de que hay intentos de suprimir el tema 7 de la agenda del Consejo de Derechos Humanos o de cambiar incluso el mandato del OPS o incluso obstruir la lista de esconder la lista de empresas que operan en los asentamientos israelíes en el territorio del Estado ocupado de Palestina. De nuevo, que se está tratando de esconder esa lista negra de empresas que operan en los asentamientos israelíes en el territorio del Estado ocupado de Palestina. En 10º lugar, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos humanos y las convenciones internacionales, así como aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, así como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como todos los otros tratados y convenciones a las que nos hemos adherido. Hemos respetado siempre cualquier convención, tratado u otro acuerdo jurídico del que nos hemos convertido en parte. Presidente, el Estado de Palestina reflexionará sobre esos imperativos en los proyectos de resolución en la medida de lo posible para su presentación ante la Asamblea. Les pedimos a todos ustedes que voten a favor de estas resoluciones con el objetivo claro de mantener viva la solución biestatal y salvar y promover las perspectivas del logro de la paz. Y a modo de conclusión, señoras, señores, permítanme rendir homenaje a nuestro gran pueblo que sigue firme en su patria. A pesar del sufrimiento, a pesar de la lucha contra la ocupación extranjera, están resistiendo de manera pacífica. La cultura de la paz prevalece entre los palestinos, entre todos los palestinos. Todos. ¿Quiénes son? Todas esas personas que se han alistado al Daesh, al Estado Islámico, ninguno de ellos viene de Palestina. Saludo, pues, también y rindo homenaje a nuestro pueblo de Jerusalén, que ha brindado uno de los más brillantes ejemplos de resistencia popular pacífica contra la ocupación israelí. Cuando no les dejan rezar, oran fuera, en la calle, y así salen victoriosos.
También rindo homenaje a nuestro pueblo en el exilio, en la diáspora, en Cisjordania. Y también a los que se encuentran atrapados en Gaza, a nuestros gloriosos mártires y a nuestros valientes prisioneros tras los barrotes israelíes. Les digo a todos que la libertad está a punto de llegar y que es inevitable y que la ocupación acabará tocando a su fin. Será o la independencia del Estado de Palestina, viviendo de manera pacífica y aledaña con el Estado de Israel de las fronteras de 1967, o bien, si quieren, si es lo que quieren y desean, será igualdad de derechos para todos los habitantes de la tierra histórica de Palestina, del río al mar. ¿Lo van a aceptar? Cuando se liberó a Sudáfrica del régimen del apartheid, Nelson Mandela ya dijo que él estaba agradecido a todo el mundo y a las Naciones Unidas, todos los que habían contribuido a la liberación y todos los que habían respaldado el fin del apartheid en Sudáfrica. Y así fue, y así ocurrió, pero además Nelson Mandela añadió, la victoria no está completa en tanto en cuanto el pueblo palestino tenga también su liberación. De modo que les encomiendo y les exhorto a que todos ayuden a liberar al pueblo palestino. Todos nosotros, incluso las superpotencias, tienen que estar de nuestro lado. Es una confianza que se ha depositado en ustedes y confiamos en ustedes. Gracias. On behalf of the General Assembly, en nombre de la Asamblea General, extiendo mi agradecimiento al presidente del Estado de Palestina por su declaración. Ruego a las delegaciones que permanezcan sentadas mientras despedimos al jefe de Estado. we shall now continue. A continuación proseguimos el debate general.